Y voy a empezar. Vamos a abrir ya para Facebook. Cierre. Muy buenas tardes a todos, les damos la cordial bienvenida a la segunda sesión del ciclo de webinar Soporte Básico de Vida en Operaciones USAR. Con esta segunda sesión vamos a culminar este ciclo de webinar que estamos realizando desde la semana pasada. El día de hoy vamos a abordar el tema Soporte Vital de Vida en la Búsqueda y Rescate. La semana pasada, si bien recordarán, abordamos el papel del componente médico en Operaciones USAR. Es muy importante el aprendizaje que hemos logrado a través de este ciclo de webinar. Son conocimientos básicos que ustedes ya tienen y que nosotros únicamente buscamos reforzar a través de estos seminarios virtuales que nosotros estamos llevando a cabo. Realmente esperamos que estén siendo de mucho agrado para ustedes, que hemos estado cumpliendo los objetivos que ustedes desean a través de este aprendizaje, de este proceso de aprendizaje de manera virtual, que también es una innovación debido a la nueva normalidad que estamos llevando en este año 2020. Le damos la cordial bienvenida al doctor Roberto José Gaviria, quien es el coordinador de emergencias médicas en el Fondo Solidario para la Salud de El Salvador. Él ha sido nuestro expositor desde la semana pasada y el día de hoy viene a concluir este webinar con nuevos conocimientos y viene a abordar y a aumentar los conocimientos que ustedes ya tienen por medio de los conocimientos que él ha adquirido a través de su amplia experiencia. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Saludos desde El Salvador. Continuamos para este día con el soporte de vida y las operaciones USAR en su parte 2, tal como lo decían. Mi nombre es Roberto Gaviria, pertenezco al componente médico del grupo USAR El Salvador. Y aclarar, ¿verdad?, que todos hacemos el esfuerzo que algún día queremos lograr, que es la clasificación anti-INSARAC. Gracias a CEPREDENAC por el esfuerzo de poder compartir con ustedes estas experiencias y a la vez desarrollar todos los grupos USAR a nivel centroamericano y latinoamericano, como hemos estado presenciando. Bueno, vamos a proyectar la presentación del día de ahora. Si me dan unos segundos. Confirmen si me pueden ver la presentación. Muy bien. Perfecto. Bueno, la agenda para este día, como les había prometido, era la evaluación del paciente, el manejo de la vía aérea, la reanimación con líquidos endovenosos, el manejo de las heridas y hemorragias, la resucitación cardiopulmonar en un ambiente USA y el síndrome de aplastamiento y el síndrome compartimental, ¿verdad? Si bien es cierto, vamos a ver generalidades, pero vamos a ver algunos tips, ¿verdad? Y algunas especificaciones técnicas para el desarrollo del abordaje del paciente en el ambiente USA. Bien, tenemos la valoración de la escena. Estamos trabajando ya en el área del terremoto, digámoslo así, en el área de trabajo, ya con los clasificación y todo lo demás, los ACR. Y bueno, tenemos que tomar y valorar en cuenta la escena en la operación USA. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues identificando el riesgo tanto del paciente como el elemento USA que está participando en escena, las condiciones del paciente. Hay que valorar la rapidez requerida para la resolución o el abordaje médico. También tenemos la ubicación de la atención de forma temporal, ya que tenemos que pensar dónde lo vamos a estabilizar al paciente.
El número de pacientes involucrados, ¿verdad? Que hay que realizar un triage de las víctimas, las necesidades de transporte rápido a un lugar de resolución de la salud del paciente, asimismo el destino del paciente, es decir, el lugar más apropiado para que éste reciba la atención definitiva. Todo esto tiene que estar coordinado, ya dilucidado en el OSOC, como lo habíamos dicho en la sesión anterior. Bien, en la evaluación, ¿cómo vamos a evaluar al paciente? Hay que evaluar también los recursos disponibles con que cuento yo para el abordaje del paciente. Hay que analizar las posibles soluciones y hay que seleccionar también la mejor respuesta o la óptima respuesta para manejar la situación. Para ello tenemos que elaborar un plan de acción, un plan ya compartido con el jefe médico, un plan compartido con el líder del equipo USAR y también un plan compartido con la célula de salud o el componente de salud en AUSOC. Tenemos que también iniciar ese proceso del plan de acción una vez aprobado. Hay que reevaluar la respuesta constantemente del plan de acción, cómo evoluciona y hacer los ajustes necesarios para ver qué otras estrategias o incorporar algunas estrategias durante el desarrollo del plan. Tenemos también las consideraciones al elaborar el plan que hay que tomar en cuenta. Hay que tomar en cuenta esa evaluación general que se hace al paciente, la vía aérea, si es adecuada o es inadecuada o está comprometida, cómo la vamos a manejar. Hay que evaluar esa ventilación según los signos o si presenta algún deterioro. Por ejemplo, la ventilación anormalmente rápida o la respiración rápida o lenta, ¿qué me indica a mí? Si me indica un paciente con hipoxia o simplemente hay una disnea por un neumotórax abierto, un neumotórax paradójico, una sospecha de neumotórax, en fin, todas esas evaluaciones que tengo que desarrollar. Asimismo, hay que valorar a la elaboración del plan de acción la hemorragia externa, ¿verdad? Si esta hemorragia es significativa o hay una sospecha de hemorragia interna, entre otros. Hay que valorar también si el paciente se encuentra en un estado de shock. Incluso si el shock ya está compensado, por decirlo así. Hay que evaluar el estado neurológico, si es anormal, unas respuestas anormales, o hay algún tipo de convulsión o un déficit sensorial o motor del paciente. Todo eso hay que considerarlo a la elaboración del plan de acción. Tenemos también que ver algunas consideraciones, como si es un trauma penetrante de cabeza o de cuello o el torso, así si está comprometido alguna extremidad, ya sea superior o inferior, con alguna amputación o una semiamputación, o cualquier trauma en presencia de otras condiciones. Hay que valorar también grupos, por ejemplo, la edad, si es niño o una mujer embarazada, si el paciente ha sufrido quemaduras durante el terremoto o el atrapamiento, entre otras cosas, que nos sirven insumos para la estrategia de elaborar el plan de acción. Tenemos también las sospechas de condiciones que amenazan la vida, como por ejemplo un paciente ansioso o confuso, si se presenta el paciente con taquipnea, ya sea leve o una taquicardia marcada, las ventilaciones cómo están, si están rápidas o tiene dificultad respiratoria, si a la evaluación muestra hay ausencia de pulsos o el color de la piel está pálido cianótico, tiempo del llenado capilar, en fin, todas aquellas características del paciente que me puedan dar inicios y también las decisiones más óptimas para optar por mis estrategias en el plan de acción. ¿Qué podemos encontrar en el pulso? En general, la pérdida del pulso radial indica una hipovolemia. Esta hipovolemia, un pulso de él puede ser una hipovolemia severa, en especial cuando el pulso central, como en las arterias carótidas o femorales, es débil o filiforme o extremadamente rápido, lo que indica un estado del sistema circulatorio que está afectado. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar?
cómo está la frecuencia del pulso, si es fuerte o débil o filiforme, si la frecuencia del pulso es normal, muy rápida o muy lenta, la frecuencia del pulso regular o irregular, en fin, otras preguntas que yo me puedo hacer para tomar la mejor estrategia. Asimismo, tenemos que valorar el estado de conciencia, el cual es parte de la evaluación que nos puede indicar una discapacidad o no. El estado mental puede estar alterado y representa un deterioro, puede ser de oxigenación cerebral simplemente, o una reducción en la perfusión. La valoración del estado mental representa una evaluación de la perfusión y los funcionamientos de los órganos, de los diferentes órganos dianos. Hay que asumir, ¿verdad?, que un paciente ansioso y confundido podría tener una isquemia cerebral y el metabolismo anaerobio hasta que se identifique cualquier otra causa o descartar otra causa como primer momento. Por lo tanto, todos los pacientes en quienes pueden estar presentes signos de isquemia cerebral deben manejarse como que si en verdad lo tuvieran. Y principalmente el abordaje es con oxígeno. En cuanto a la piel, tenemos que la piel, el color de la piel normalmente es color rosado, por lo general indica un paciente con una buena oxigenación, sin un metabolismo anaerobio. La piel ya azulada, oceanótica o moteada indica una hemoglobina no oxigenada y falta de oxigenación adecuada a la periferia. La piel pálida o moteada oceanótica tiene un inadecuado flujo sanguíneo que resulta por una de las siguientes tres causas. Tenemos la vasoconstricción periférica, ¿verdad?, que con frecuencia es asociada a una hipovolemia, un suministro reducido de sangre hacia la porción del cuerpo, ¿verdad?, que en este caso son los eritrocitos, que como puede suceder en una fractura o una lesión de un vaso sanguíneo, se puede asumir que está en una reducción de eritrocitos. Y por último, la interrupción del suministro de sangre hacia a dicha porción del cuerpo, pero puede también apreciarse mejor en los labios, las encías, en las palmas. Recordemos también que en los pacientes de piel morena, en la oscuridad donde actúan los médicos USAR, pues prácticamente es bien difícil evaluar estas características de la piel. Tenemos también la temperatura. Conforme el cuerpo retira sangre de la piel, partes muy importantes del cuerpo, como por ejemplo la temperatura de la piel, disminuye. Entonces, la piel que es fría al tacto indica una vasoconstricción periférica, ¿verdad?, una perfusión cutánea disminuida y una producción de energía disminuida. Y en consecuencia nos está indicando un shock. Puesto que una cantidad significativa de calor puede perderse durante la fase de valoración, deben darse pasos para conservar la temperatura corporal del paciente. Entonces, las condiciones ambientales en las cuales se hace la determinación de la temperatura corporal pueden influir en estos resultados, así como una lesión aislada que afecta las partes de perfusión del cuerpo. En consecuencia, los resultados de esta valoración deben evaluarse en todo el contexto de la situación, ¿verdad?, para tomar una mejor decisión. En cuanto a la perfusión, el tiempo de llenado capilar se ha descrito como una prueba pobre de shock. Sin embargo, no es una prueba de shock en específico, sino más bien de perfusión del lecho capilar al analizarlo. Utilizada junto con otras pruebas y componentes de la valoración, es muy buen indicador de la perfusión y un signo sugestivo de un shock, pero debe interpretarse dentro de todo el contexto y las circunstancias actuales. Por ejemplo, el tiempo de llenado capilar sería útil, ¿verdad?, un signo significativo. Si la reanimación del paciente avanza en forma positiva y las condiciones de este paciente mejoran, pues el tiempo de llenado capilar también mostrará mejoría. Tenemos la exposición del paciente al medio ambiente. Como les mencionaba la semana pasada, pues no se nos olvide que tenemos que ponerle algo al paciente para que la temperatura corporal la mantenga. Recordemos que el cuerpo del paciente está expuesto al medio ambiente
y cambios bruscos de temperatura pues nos puede provocar o una mala valoración o también la desmejora del paciente. Por ejemplo, esta exposición puede realizarse, mejor dicho, en un lugar tibio para conservar la temperatura corporal del paciente. Regularmente puede ser aconsejable en el área de concentración de víctimas, en un canopy con 4 paredes, en el que no haya ventilación ni muy fría ni muy caliente y podamos valorar y recuperar o estabilizar mejor al paciente. Tenemos también algunas técnicas, ¿verdad?, para el abordaje de los pacientes ya en situaciones de desastre, como por ejemplo el triage, ¿verdad? Si recordamos un poco el triage, en un ambiente USAR es muy esencial. Por ejemplo, si el paciente entiende la orden y es capaz de cumplirla o sale andando, sabemos que es de color verde, por tanto puede esperar y le indicamos que acuda a una determinada zona. Estamos hablando para los primeros rescates que se hagan en el tiempo. Al valorar la respiración, si no respira, pues se realiza un intento de apertura de la vía aérea, esperamos ahí un tiempo con la maniobra, realizamos la maniobra frente-mentón o una tracción mandibular, y después de cierta comprobación en tiempo vemos 2 situaciones. El paciente puede respirar o no puede respirar. Si no respira, pues lo catalogamos como un color negro, y si respira, pues prácticamente debemos valorar la frecuencia respiratoria. Aquí entramos en otro paso, que sería valorar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria arriba de 30, pues la podemos catalogar como un rojo, y no se continúa con la evaluación, sino que ya es una clasificación. Y si pasamos a una valoración de una frecuencia respiratoria de 30, pues pasamos al siguiente punto, que evaluamos la perfusión. Y así sucesivamente es muy esencial para la evaluación de los pacientes, ya sea principalmente en afección de múltiples heridos o múltiples pacientes. En el caso del triage, ¿verdad?, el mayor desafío ocurre si existen múltiples víctimas, como estábamos mencionando. El triage es una palabra francesa que significa ordenar y es un proceso que se utiliza para asignar prioridades. En el ambiente prehospitalario, el triage se usa en 2 contextos. Están disponibles los recursos suficientes para manejar a todos los pacientes, o el número de pacientes supera la capacidad inmediata de los recursos en escena. Entonces prácticamente nos ayuda a tomar decisión en esas 2 preguntas esenciales. La meta del triage es hacer el mayor bien a la mayoría de los pacientes con los recursos disponibles. Es responsabilidad, ¿verdad?, del médico USAR o el componente médico tomar las decisiones acerca de a quién se debe manejar primero. La decisión siempre va en el sentido de manejar la mayor cantidad de víctimas y tomar las decisiones más oportunas. Existen otras escalas de valoración, como por ejemplo la escala de Glasgow, que se puede utilizar en un ambiente USAR para valorar el nivel de conciencia, el cual consiste en evaluar 3 criterios, ¿verdad?, en la observación clínica, como está la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Método simple, método confiable, hay un monitoreo del estado de conciencia, nos puede servir mucho, principalmente en los pacientes atendidos por el componente médico del grupo USAR, sospechando trauma craneoencefálico, ¿verdad? Hoy en día, la escala de Glasgow se utiliza también para evaluar comas neurológicos, causas metabólicas y vasculares, entre otros. También hay otras técnicas, como por ejemplo el SAPO, que X es el control de la hemorragia externa y severa, el manejo de la vía aérea, B, respiración, C, circulación, discapacidad y exposición. Son prácticamente secuencias lógicas para la revisión primaria que nos enseñan mucho de forma secuencial, ¿verdad? Muchos de ellos pueden y deben realizarse de manera simultánea en el caso del SAP-CD. Sin embargo, también existe otros tipos de valoraciones, como por ejemplo el MARCH, que es su acrónimo de valoración del paciente alternativo al anterior,
y que se usa prácticamente en sistemas prehospitalarios o sistemas de emergencias médicas, que trabajan en situaciones de trauma y de forma táctica. En fin, cada grupo usar puede decir qué técnicas o qué estrategias podría ocupar a la hora de valorar los pacientes que encuentran en la escena. A veces es muy importante tener estadísticas, ¿verdad? Las causas de mortalidad y morbilidad. Tenemos que los terremotos o los edificios colapsados o las estructuras colapsadas provocan altas tasas de mortalidad por traumatismo, principalmente. También hay que valorar que pueden haber tasas de mortalidad por asfixia, por inhalación del polvo, principalmente causándonos el distrés respiratorio agudo, o una exposición al entorno o hipotermia. Las primeras semanas, si recordamos, las necesidades quirúrgicas son importantes, como los heridos por cortes, por diferentes estructuras. Hay contusiones leves, hay fracturas simples, fracturas múltiples graves, expuestas, hay síndrome de aplastamiento, entre otros. No olvidar que también pueden haber quemaduras y electrocuciones. Ahora, algunos estudios nos arrojan ya datos específicos, como por ejemplo las causas de muerte en los pacientes por terremoto. Tenemos el 36%, se ha encontrado que hay una pérdida masiva de sangre ya, por diferentes traumas o lesiones exsanguinantes. También está un 30% por una lesión severa a órganos vitales como el cerebro, los traumas. Y también hay estudios que nos indican que el 25% de fallecidos es por obstrucción de la vía aérea o una falla ventilatoria aguda. Tenemos que el 76% de los pacientes que murieron rápidamente lo hicieron por lesiones de la cabeza, lesiones de aorta o del corazón. Y una falla orgánica múltiple, el 35% de estos pacientes. Para tener datos estadísticos que me va a servir a nosotros, bueno, al componente médico, qué elementos, qué herramientas, qué insumos, qué medicamentos serían primero obtener a disposición dentro de los grupos USA. Tenemos también que las otras causas de mortalidad, pero de forma indirecta, son los daños que han sufrido las instalaciones sanitarias, que por eso les mencionaba anteriormente que los médicos USA tienen que manejar bien el tema de evaluación de daños y análisis de necesidades en estructuras sanitarias, ya que ellos tienen que valorar dónde o cómo se va a articular de forma local con el personal de salud del país afectado. Entonces, también se producen daños importantes en los servicios de infraestructura indispensables, como los suministros de agua, el alcantarillado, el tendido eléctrico, las carreteras, etc. Por eso los grupos USA tienen que visualizarse de manera autónoma para poder lograr la autosostenibilidad en el tiempo proyectado, ¿verdad? Regularmente son de 7 a 10 días un tiempo de operación. Tenemos también el manejo de la vía aérea. Todos los miembros del componente médico deben ser capaces de realizar destrezas esenciales de manejo de la vía aérea con facilidad. La inmovilización de la cabeza, el cuello, la limpieza manual de la vía aérea, en sí, todas las acciones que nos favorezcan a desempeñar o acceder o tener una vía aérea permeable. Todo esto va después de establecer la seguridad de la escena, ¿verdad? Y controlar las hemorragias. El manejo de la vía aérea es prioridad más alta en el tratamiento de los pacientes severamente lesionados. El metabolismo anaerobio, asociado con la disminución de la oxigenación, siempre relacionado al manejo de la vía aérea, produce un aumento del ácido láctico. Entonces, los iones de hidrógeno producidos a partir de la acidosis se convierten por el sistema de equilibrio ácido-base del cuerpo en agua y una alta concentración de dióxido de carbono. El sistema de percepción del cerebro detecta este aumento normal en la cantidad de dióxido de carbono y entonces estimula el centro respiratorio aumentando la frecuencia y profundidad de la ventilación.
para poder remover o barrer el dióxido de carbono. En consecuencia, la taquipnea que nosotros encontramos frecuentemente en los primeros momentos, en los primeros auxilios, son signos de metabolismo anaerobio o síndrome de shock, incluso más temprano en el aumento de la frecuencia del pulso. Entonces hay que tener y valorar bien el abordaje de esta vía aérea. En cuanto a un paciente que intenta, ¿verdad?, quitarse una mascarilla de oxígeno, en particular nos está indicando que dicha acción está asociada a ansiedad. Y nosotros, bueno, nos ponemos a pelear con ese paciente. Pero realmente ese paciente lo que tiene es una confusión y muestra otros signos que se podría ser una isquemia cerebral. Ahora bien, la vía aérea debe evaluarse rápidamente en todos los pacientes, ¿verdad? Una vía aérea permeable es un componente para asegurar la entrega de cantidades adecuadas de oxígeno a las células del cuerpo. Los pacientes que necesitan manejo inmediato de su vía aérea incluyen aquellos con signos con las siguientes condiciones en orden de importancia. Por ejemplo, los pacientes que no respiran, lógicamente, los pacientes que tienen un compromiso obvio de la vía aérea, los pacientes que tienen frecuencias ventilatorias mayores de 20 por minuto y pacientes que tienen sonidos de ventilación ruidosos, ¿verdad?, los que se escuchan con abundante secreción. Ahora, hoy en día, pues prácticamente se nos ha facilitado a través de los oxímetros portátiles que no necesitan o requieren grandes cantidades de energía, sino que prácticamente son a baterías, pues poder tomar o poder evaluar la saturación de los diversos pacientes. Tenemos algunos valores que como lo pueden ver en su tabla, la normosaturación, una desaturación leve, desaturación moderada, que van rangos, y la desaturación grave. Sabemos que todo paciente abajo del 90% requiere oxígeno. Ahora bien, ese requerimiento, ¿verdad?, vamos a poder ocupar cualquier tipo o herramientas o accesorios de, por ejemplo, dispositivos para mejorar esa vía aérea. Hay rangos, que por lo menos los podemos ver en esta tabla, que podríamos ocupar una cánula nasal o puntas nasales, una mascarilla simple de oxígeno o una mascarilla de no reinhalación o una mascarilla, como le llamamos algunos, con reservorio. Entonces, estos son herramientas, ¿verdad?, para mejorar la vía aérea. Asimismo, el componente médico, debemos de saber utilizar las diferentes insumos o herramientas que tenemos en el de acceso o contempladas dentro de nuestro equipo médico para poder habilitar esa vía aérea, desde lo que son las bolsas de ventilación manual hasta una cánula Mayo, una Guedel, entre otras. Con respecto a la reanimación con líquidos, sabemos que existen las soluciones cristaloides y que son aquellas soluciones que contienen agua, electrolitos, azúcar en diferentes porciones y que pueden ser hipotónicas, hipertónicas e isotónicas respecto al plasma. Estas soluciones cristaloides isotónicas, ¿verdad?, en el caso de las que están a la derecha, son soluciones salidas balanceadas compuestas por electrolitos. Estas sustancias que separan los iones cargados como se disuelven en soluciones, actúan como un expansor de volumen. Este expansor de volumen son efectivos durante poco tiempo, pero no poseen una capacidad para transportar oxígeno, como la reanimación, en este caso con sangre, que sería más esencial, en el caso de heridas exsanguinantes. Ahora, inmediatamente después de la infusión con cristaloides y que se llene el espacio intravascular con una disminución, con un aumento, perdón, de los líquidos por la pérdida de sangre, la mayoría de pacientes mejoran, incluso la precarga y el gasto cardíaco. En la tabla hay que agregar también los coloides que no están, los cuales son de origen sintético y son sustancias de alto peso molecular y que permanecen mayor tiempo en el espacio intravascular. Y estos producen una expansión de volumen más sostenible y con más efectividad que los cristaloides isotónicos. Su mayor persistencia, como nos da mayor tiempo en el espacio intravascular,
reduce el tiempo de reanimación. O sea, es decir que logramos más efecto con mayor rapidez. Para mí, la desvaloración serían los costos, ¿verdad? Ahora, no reponer las pérdidas de líquidos, sean coloides, sean sustancias sintéticas, puede traernos grandes controversias a la hora del manejo. Si bien es cierto, hay que manejar primero la hemorragia y luego suministrar los líquidos, la reanimación con coloides puede mejorar el transporte también y la contractibilidad miocardia y el gasto cardíaco, pero con menor efecto. En cuanto a la reanimación con los líquidos, tenemos la solución de lactato de Ringer, sigue siendo la solución cristaloide isotónica de elección para el manejo del shock, porque su composición es muy similar a la composición electrolítica del plasma. Contiene cantidades específicas de iones de sodio, potasio, cloro y lactato. Y la solución salina normal, al 0.9%, o el cloruro de sodio, sigue siendo una alternativa aceptable, aunque puede ocurrir una hipercloremia si no la manejamos muy bien. Por ejemplo, cuando yo le suministro demasiada cantidad de líquidos, creo un volumen masivo y pues tenemos la consecuencia de la hipocloremia. Las soluciones de dextrosa no son efectivas como expansores de volumen y no tienen lugar en la reanimación de pacientes, principalmente los pacientes con trauma. La administración de líquidos que contienen glucosa solo sirven para aumentar el nivel de azúcar, ¿verdad? El nivel de glucosa en sangre. Después tienen un efecto diurético que aumentará la pérdida de líquidos a través de los riñones. Por desgracia, dentro de los 30 a 60 minutos después de la administración de una solución cristaloide, solo alrededor de un cuarto o un tercio del volumen administrado permanece en el sistema cardiovascular. El resto se deriva hacia el espacio intersticial, porque tanta agua, los electrolitos en la solución pueden cruzar liberadamente las membranas. Entonces se pierde el efecto de aumentar la presión arterial. El líquido perdido se convierte entonces en un edema, ¿sí?, en los tejidos blandos y los órganos del cuerpo. Este líquido adicional causa dificultades con la carga y la descarga de los oxígenos en los electrolitos. Incluso puede desmejorar al paciente provocando derrames pleurales, edema en los miembros inferiores, entre otros. Si es posible, los líquidos intravenosos deben calentarse, ¿verdad? No como lo dice la palabra, sino que por lo menos deben tener una temperatura alrededor de los 39 grados centígrados o los 102 grados Fahrenheit antes de infundir o antes de administrar al paciente. La infusión de grandes cantidades de líquido intravenoso a temperatura ambiente o fríos contribuyen a hipotermia y el aumento de la hemorragia. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, las soluciones cristaloides hipertónicas tienen concentraciones extremadamente altas de electrolitos. Entonces, el modelo experimental más comúnmente usado es la solución salina hipertónica, una solución al 7.5 de cloruro de sodio, que es más de 8 veces la concentración normal. En la solución salina normal, pues prácticamente se logra una expansión de volumen, pero con un deterioro más rápido del paciente. Incluso crea más complicaciones. Esta, pues, es una expansor de plasma efectivo, específicamente cuando se utiliza en pequeñas cantidades. Estamos hablando de una infusión de 250 ml. Con frecuencia produce el mismo efecto que al estar diluyendo o al estar utilizando de 2 a 3 litros de la solución salina normal o la cristaloide isotónica. Si bien es cierto, nos produce mayor efecto, pero igual es de saberlo manejar qué cantidad de líquidos voy a administrar al paciente. En cuanto a las soluciones coloidales sintéticas, como lo dije anteriormente, las proteínas son grandes moléculas producidas en el cuerpo que están constituidas por aminoácidos, tienen incontables funciones, ¿verdad? Una de las funciones de esta proteína que se encuentra en la sangre es la albúmina. Y esta ayuda a mantener pues, el líquido en el espacio intravascular para mantener las presiones adecuadas.
Cuando se administra a un paciente en un choque hemorrágico, las soluciones coloidales sintéticas extraen el líquido de los espacios intersticiales o intracelulares, lo que trae como consecuencia la expansión de volumen. Y, por lo tanto, nos vuelve a la normalidad, a una presión arterial normal o por lo menos adecuada al paciente. Al igual que los cristaloides, los expansores del plasma coloidal no transportan oxígeno, ¿sí? En la tabla lo que se nota pues prácticamente son algunas soluciones que están indicadas en la reanimación del paciente. Como podemos ver, la solución de cloruro de sodio es recomendable. Los cristaloides de forma balanceada como el Harman es recomendable. Y los coloides en sus diversos son recomendables. Por ejemplo, la gelofusina, que es una solución gelatinosa al 4%, producida a partir de la proteína del bovino y ocasionalmente se usa en Europa y Australia para la reanimación con líquidos, también en nuestros países hay, es moderadamente costosa, ¿verdad? Y tiene un riesgo de severas reacciones alérgicas. Una pequeña infusión de gelofusina o gelofusin produce una expansión del volumen intravascular durante varias horas, más sostenible, con una presión más estable y más o menos alrededor de unas 6 a 8 horas. Ahora, existen otros, como por ejemplo el Hetar-Starch, el Dextran, que son coloides también sintéticos y que se crearon para ligar numerosas moléculas de almidón a través de la amilopectina o dextrosa, hasta que tienen un tamaño similar a una molécula de albúmina, son utilizadas. Estas soluciones son un poco más costosas comparadas con las cristaloides y se han asociado también con reacciones alérgicas y deterioro de la tipificación de los grupos sanguíneos. O sea, nos dan falsos positivos a la hora de un hemograma, por ejemplo. Siempre con la reanimación con los líquidos, administrar una solución cristaloide intravenosa hasta que los signos vitales regresen a los valores normales. Por lo general, la frecuencia cardíaca regresa a una frecuencia no menor de 100 latidos por minuto y la presión arterial sistólica se eleva a mayor de 100, es cuando consideramos que el paciente lo restablecemos o lo consideramos estable. Cuando se infunde o se administra una suficiente solución cristaloide para restaurar los signos vitales, la perfusión del paciente debe mejorar, ¿verdad? Es decir, que sus signos vitales como la frecuencia cardíaca, los latidos por minuto en este caso, y la saturación o la perfusión, la consideramos de los rangos, al evaluarlo lo consideramos dentro de los rangos normales. Entonces los expertos consideraban que tal intervención rápida podría también limpiar el ácido láctico que se genera por la hipoxia. Entonces, restauraría la producción de energía en el caso de los coloides. Y este establecería una rehabilitación de las células del cuerpo. Y asimismo reduciría el estado de shock. Entonces, lo que pretendemos sería evitar al final la falla renal. Si no tenemos acceso venoso, ¿verdad? Como les indiqué la vez pasada, que prácticamente en los ambientes USAR es recomendable tener dos rutas venosas o dos accesos venosos, pues entramos a otra opción, que en esto sería la ruta intraósea, que es una alternativa para el acceso vascular, ya sea adultos o niños. Los estudios o comúnmente se establecen en los sitios de acceso intraóseo, puede ser el fémur distal, la cabeza humeral o la tibia proximal o distal. Estudios muestran que las mejoras tasas de flujo, ¿verdad? O accesos venosos a través de estos sitios, como la cabeza humeral y la femoral distal, se logran una pronta estabilización del paciente. Para el transporte demorado o prolongado hacia una atención definitiva o digamos a un ACV o un hospital, en el caso de que ya lo hayamos
extraído al paciente, el acceso vascular intraóseo puede tener un papel muy importante en estos pacientes adultos y niños. La administración de líquidos vía la ruta intraósea también en un paciente despierto puede provocar mucho dolor, ¿verdad? El paciente está chocado, no hay accesos venosos, optamos por la ruta ósea. No tenemos que olvidar que estos pacientes tienen que recibir una analgesia adecuada. Los pacientes pediátricos, en el caso de una reanimación, deben recibir un bolo de 20 ml, ¿verdad?, de cualquier solución cristaloide, ya dijimos, tibia o caliente, pero no estamos hablando de no mayor de 39 grados. El bolo líquido inicial produce posibles respuestas al saber, ¿verdad? Por ejemplo, los signos vitales retornan a la normalidad. Esto por lo regular indica que el paciente ha perdido menos volumen sanguíneo. Sin embargo, si los signos vitales no retornan de una manera rápida, entonces sabemos que el paciente está un poquito más complicado de lo que estábamos evaluando o que lo hemos evaluado. Cuando se administran líquidos de forma agresiva, con la intención de restaurar la perfusión o el estado anímico del paciente o la presión arterial, ya sea por una hemorragia interna que tiene o una hemorragia externa, debemos de tener cuidado, ya que demasiados líquidos con el paciente lo que va a provocar es que se diluyan la cascada de coagulación intravascular. Entonces provoca que el trombo se rompa. Además de las infusiones cristaloides, pueden diluirse también los factores de coagulación, como por ejemplo se diluye el calcio, se diluye todos los factores que provocan la cascada. Entonces podría ayudarnos algunas técnicas que también tienen restricciones, como por ejemplo esta fórmula que está para reponer el déficit de agua, que tal como lo expone, se multiplica 0.6 por el peso corporal por 1 menos 140 entre el sodio sérico. La desventaja de la fórmula es que necesitamos saber o conocer el sodio sérico en el momento para poder darle respuesta a la fórmula y tener más o menos la cantidad de líquidos que yo voy a sustituir en su momento. Pero en el campo USAR no tenemos este acceso, ¿verdad? Tenemos también una tabla que refleja todas las composiciones, sodio, cloro, calcio, lactato y los diferentes fluidos que las contienen, ¿verdad? Entonces prácticamente ustedes, según las proyecciones que se han visualizado como componente médico, pueden tener una gama de fluidos que pueden ser más utilizados o no. Ahí va a depender de la estrategia que se ocupe, pero también la disponibilidad como país o como instituciones que tengamos. Hay diferentes fórmulas para calcular los líquidos electrolíticos, como por ejemplo el cálculo por goteo, por superficie corporal, entre otros. Avanzando un poco, vamos al manejo de las heridas y hemorragias, ¿verdad? Que el manejo, una definición de heridas es que la pérdida de la continuidad de la piel o lesión física que afecta a los tejidos blandos del cuerpo, provocando generalmente por una fuerza externa, ¿verdad? Ya conocemos las clases de heridas que pueden ser abiertas o cerradas, los tipos de heridas abiertas que pueden ser cortantes o incisiones o punzantes, abulsiones, entre otras, así como las heridas cerradas. Estas heridas cerradas, las más comúnmente son las contusiones, regularmente no son un problema que requiera un cuidado de emergencia, dependiendo del área. La regla general es tratar las heridas cerradas como que si siempre existiera una hemorragia interna, ¿verdad? Se mantienen en observación por cierto tiempo. Por lo tanto, se deberá prevenir también el shock, ¿verdad? Hay que tomar o darle monitoreo a sus signos vitales. Y si no, pues si hay cambios, pues trasladar al paciente de forma inmediata. Siempre en el manejo general de las heridas y hemorragias, son 3 acciones que desempeñamos, ¿verdad? Que son
la presión directa, el empaquetado de la herida y el uso del torniquete. También tenemos la clasificación de las hemorragias, ¿verdad? La hemorragia arterial, la venosa y la capilar, y tipos de las hemorragias, que son la hemorragia externa y la hemorragia interna. Considero que esto lo podemos revisar a detalle en sus casas para poder tener una mejor clasificación y un conocimiento de un mejor abordaje. Una consecuencia del manejo de las heridas o del mal manejo de las heridas y hemorragias tenemos el shock. Entonces la definición del shock se define como un fallo circulatorio agudo caracterizado por una inadecuada perfusión tisular. Resulta de un fallo en el aporte y una inadecuada utilización del oxígeno por los tejidos. Si el shock no es prevenido y detectado, traducirá en la muerte. Recordemos que los tipos comunes de shock vistos después de un trauma en un escenario usual pueden ser, por ejemplo, un shock hipovolémico, ¿verdad? O de tipo vascular, que resulta de una disminución o una pérdida de líquido o sangre, ya sea también por una hemorragia o una quemadura, el shock neurogénico, ¿verdad? Que es de origen del sistema nervioso, como por ejemplo un síndrome de atrapamiento, donde nos produce demasiado dolor, un shock cardiogénico, como por ejemplo el corazón ya no bombea sangre de forma adecuada, por una lesión cardíaca de un trauma, un shock séptico, por las diferentes heridas contaminadas que se nos pueden producir en un ambiente austero, ¿verdad? O un ambiente de la escena, en este caso de un terremoto. El shock no se define como una hipotensión, una taquicardia, una piel fría, una húmeda y pegajosa, una pérdida del conocimiento, entre otros. Estas son manifestaciones sistémicas de todo el proceso patológico llamado shock. La definición correcta de shock es la perfusión, la oxigenación tisular. Es una oxigenación tisular insuficiente a nivel celular, lo que conduce a un metabolismo anaerobio y una pérdida de la producción de energía necesaria para sostener la vida. Cuando se pierde sangre de la circulación, por ejemplo el corazón, se estimula para incrementar el gasto cardíaco, al aumentar la fuerza y la frecuencia de las contracciones. Este estímulo resulta a partir de la liberación de epinefrina de las glándulas suprarrenales. Al mismo tiempo, el sistema nervioso simpático libera norepinefrina para hacer constricción de los vasos sanguíneos y reducir el tamaño del contenedor, que en este caso sería el diámetro de las arterias y las venas, y llevar a este a una proporción de un volumen mayor dentro de los vasos sanguíneos. Esa vasoconstricción resulta en el cierre de los capilares periféricos también, y por eso tenemos a veces sensaciones de piel fría, lo que reduce también la entrega de oxígeno a las células afectadas y fuerza el cambio del metabolismo aerobio a anaerobio. Por eso prácticamente un shock cruza con un componente anaerobio. Ahora, con respecto al manejo, pues prácticamente tenemos la presión directa. La presión directa, es necesario enfatizar 3 puntos acerca de la presión directa. Primero, cuando se maneja una herida con un objeto incrustado, la presión debe aplicarse a ambos lados del objeto, no sobre él. Los objetos incrustados no deben moverse en el campo porque el objeto puede haber dañado un vaso y el objeto sí podría estar funcionando de una forma de taponamiento, que al retirarlo, pues prácticamente nos va a producir una hemorragia. Siempre con la presión directa, el segundo punto sería si se requiere las manos para realizar otras tareas para salvar la vida. Puede crear un apósito compresivo usando gases y una venda elástica, un rollo o un brazalete del esfingomanómetro. Este se infla dentro de la área de la hemorragia para producir una especie de torniquete, ¿verdad? Este apósito se coloca directamente sobre el sitio del sangrado, en el caso de no insuflarlo demasiado. Tercero es aplicar la compresión directa de la hemorragia exsanguinante, tomando como prioridad sobre la inserción de las líneas intravenosas y la reanimación con líquido. Sería un gran error entregar a la unidad médica o al ACV una víctima de traumatismo bien empaquetada con 2 líneas
intravenosas insertadas y pegadas limpiamente en su lugar, pero que esté muriendo por una hemorragia de una herida que tiene solo los apósitos sobre de forma pegada, ¿verdad? Acuérdense que en el empaquetamiento debemos de meter todas las gasas que se pueda dentro de las heridas para disminuir el sangrado. Hablemos un poco de los torniquetes. Los torniquetes no solo son seguros, sino también salvan vidas. Un estudio del ejército de Irak y Afganistán demostró una marcada diferencia de sobrevivencia cuando el torniquete se aplicó antes de que el paciente se descompensara como consecuencia del choque hemorrágico, en comparación cuando se aplicó después de que había caído la presión arterial. Cuando el torniquete se aplicó antes de que el paciente entrara en shock, la sobrevivencia fue del 96%. Y cuando se colocó después de que el paciente desarrolló shock, la sobrevivencia fue del 4%. En caso de hemorragias en ubicaciones no adecuadas para la colocación de un torniquete, como el abdomen, como por ejemplo las ingles, el tórax, es razonable usar agentes hemostáticos. Una investigación del ejército también de los Estados Unidos, pues ellos utilizan una gasa de combate que lleva un producto de tercera generación, pues que logra conseguir la coagulación local, ¿verdad? El torniquete, una vez aplicado, o como habíamos creído, ya tenía tiempos de desuso, debido a la preocupación acerca de las potenciales complicaciones que podría generar el torniquete, incluyendo daño a los nervios, a los vasos sanguíneos, e inclusive una potencial pérdida de la extremidad si el torniquete se dejaba por mucho tiempo, pues una vez aplicado en el sitio, el torniquete no debe cubrirse, ¿verdad? De modo que pueda verse y monitorearse con facilidad. Un torniquete debe aplicarse suficientemente ajustado para bloquear el flujo arterial y obstruir el pulso distal, ¿verdad? Como vemos en este caso, que es un torniquete CAT, que regularmente es el más común y el más utilizado. Los torniquetes se han usado con seguridad hasta por 120 a 150 minutos en los quirófanos, sin daño significativo a los nervios y músculos. Es ahí de donde se sostienen los estudios. Incluso en escenarios suburbanos o rurales, la mayoría de los tiempos de transporte, por ejemplo, los sistemas de emergencias médicas, son significativamente menores que este periodo y que no nos ha dado ningún tipo de complicación. En general, un torniquete colocado en el escenario USAR debe permanecer en su lugar hasta que el paciente llegue a una atención definitiva en el área de salud apropiada. Ahora, en el pasado, con frecuencia se recomendaba que un torniquete se debía aflojar de 10 a 15 minutos para permitir algo de flujo sanguíneo y que volviera o retornara sangre a la extremidad lesionada. Y pues se consideraba que este flujo sanguíneo ayudaría a preservar la extremidad y a evitar su amputación posterior. Esta práctica solamente sirve para aumentar la pérdida de sangre sufrida por el paciente y no hace nada por la extremidad en sí. Entonces, por lo tanto, las técnicas están un poquito desfasadas y no hay nuevos estudios donde soportar. Una vez aplicado, sin embargo, el torniquete debe quedarse en su lugar hasta que ya no necesite más el uso del torniquete o llegue a un establecimiento adecuado donde el paciente reciba mejor abordaje. Con respecto a los agentes hemostáticos, tenemos que hay agentes hemostáticos diseñados para colocarse en el empaquetamiento, ¿verdad? Como les había mencionado, como por ejemplo la gasa de combate que ocupa el ejército de los Estados Unidos. Este empaquetado, ¿verdad?, en una herida para mejorar la coagulación y promover el control de las hemorragias que amenacen la vida. Y no puede detenerse con presión directa, solo en áreas del cuerpo que no son adecuadas para colocarse, como lo habíamos hablado, como por ejemplo a nivel abdominal, torácico o inguinal. Estos agentes usualmente vienen en forma de gasa impregnada con material hemostático que se aplica a una parte de la herida. Existen otras soluciones, ¿verdad?, que ahí cada componente usa, lo decidirá cómo va a abordar.
Por ejemplo, este es el más usado, el ácido tranexámico. Este es un análogo de un aminoácido de lisina que se utiliza ha sido utilizado durante muchas décadas, para reducir el sangrado de pacientes ginecológicos, ¿verdad? Es muy conocido en el área de ginecología y ortopedia, y pacientes son llevados a una cirugía cardíaca o ortopédica, y personas con hemofilia para procedimientos como procedimientos odontológicos también es utilizado. Este medicamento, pues denominado antifibrinolíticos, actúa para mejorar la coagulación en la sangre. Este ácido tranexámico pues es administrado mediante una inyección intravenosa, es de tipo lenta y prácticamente se diluye y se administra 1 ml por minuto, dependiendo cómo hagamos la dilución, ¿verdad? Y este nos puede controlar una hemorragia en un periodo de cada 6 a 8 horas. Podemos estar suministrando, dependiendo la cantidad, ¿verdad? Sin embargo, en un ambiente USAR con un paciente muy deteriorado es bien difícil o contraproducente utilizarlo, ya que produce o acelera la falla renal. Existen otros, aparte del ácido tranexámico, como por ejemplo el disinone, en su presentación comercial. Podemos utilizar para los países nuestros, como por ejemplo la vitamina K, 10 miligramos por 1 ml, que viene en su presentación directa al acceso venoso, que nos mejoraría transitoriamente una hemorragia. Sin embargo, ahí cada componente usa, según su disposición económica, decidirá qué equipo médico y qué medicamentos tendrán a su disposición. En cuanto hay un índice de shock que nos puede servir para calcular un paciente o las complicaciones del paciente. Por mucho, la causa más común de shock en el paciente con trauma es la hipovolemia, ¿verdad?, que resulta por una hemorragia. Y el abordaje más rápido para manejar al paciente traumatizado, en el caso de shock, es considerar la causa de shock como una hemorragia hasta no demostrar lo contrario. Por eso el índice de shock nos puede utilizar, y cómo se utiliza, pues prácticamente es calcular la frecuencia cardíaca dividida por la presión arterial sistólica. Esto nos da un índice entre 0.5 y 0.7, ¿verdad?, al obtener los resultados, y entre más alto sea el índice de shock, más probabilidad tiene el paciente de requerir una transfusión sanguínea, que en este caso es bien difícil conseguirlo en las áreas de trabajo, ¿verdad?, o en los países afectados. Sin embargo, podemos administrar algunos coloides para sostener la estabilidad del paciente. El índice de shock también anormal debe causar preocupación por la lesión mayor, ¿verdad? A mayor resultado, pues el paciente está más complicado. En este momento el índice no es suficiente sensible para usarse como una herramienta de tamizaje confiable, simplemente para darnos ciertos indicios de complicación del paciente. ¿Cuáles serán entonces las complicaciones que podemos encontrar en las víctimas que están en las áreas de trabajo? Pues prácticamente el principal sería el shock, y de ahí sus complicaciones derivadas, ¿verdad?, como por ejemplo ya pacientes con falla renal, síndrome de dificultad respiratoria, una falla hematológica, una falla hepática, infecciones, una falla orgánica múltiple. Entonces todas estas secuencias o pasos de deterioro en los pacientes o en las víctimas atrapadas debemos considerarlo para también nosotros crear nuestro plan de extracción de esta víctima. Voy a hablar un poco del soporte vital básico, ¿verdad? Actualmente ya muchos lo conocen, se está actualizando, pero lo vamos a manejar un poquito en el tema relacionado con el ambiente COVID. Se identifica una parada cardíaca, pues cuando una persona no responde y no respira, es recomendable utilizar en este caso aparatos. Ya no ocupemos la técnica de ver, oír y sentir. Utilicemos el tensiómetro y el estetoscopio, y el objetivo es minimizar el riesgo, ¿verdad?, de infección. No abra las vías aéreas, ¿verdad?, simplemente aplique las maniobras frente al mentón, pero no aperture la boca. Tampoco se reutilicen los aparatos móviles
que se utilizan o se desinfectan, por ejemplo, el tensiómetro y el estetoscopio. Hay que utilizar pues, aparatos móviles para medir el pulso, la saturación, que nos aportan a la decisión o al diagnóstico de los pacientes. Los médicos, los rescatistas o los reanimadores del componente médico deben considerar colocar un paño o una toalla sobre la boca o la nariz de las personas que creemos que son sospechosas o que están comprobadas que tienen COVID para realizar las compresiones torácicas y la desfibrilación. El objetivo es disminuir la cantidad de secreciones o aerosoles en el ambiente. Ante un riesgo COVID debe ser evaluado por el personal de emergencia lo antes posible, ¿verdad? En el caso de sospecha de COVID hay que analizar si se dispone de un equipo de protección personal, ¿verdad? Que en este caso sería un equipo nivel 3. Hay que brindar la asistencia al paciente COVID, ¿verdad? Esta asistencia pues prácticamente incluye todo lo que nosotros hacemos para el soporte vital y además los equipos de protección personal junto a otros mecanismos que nosotros hayamos inmerso en nuestro plan de acción. Hay que utilizar la bolsa de ventilación manual y hay que esterilizarla posteriormente o desinfectarla. Hay que colocar a todos los pacientes que nosotros evaluamos dentro del triage, que pueden estar en color verde, pero tienen sospecha o están positivos a COVID. Hay que aislarlo con una mascarilla N95 o una KN95 en un lugar apropiado y aislado del resto de las víctimas. No debemos iniciar las maniobras de resucitación en el caso que estén indicadas, ¿verdad? Hasta que se logren 3 descargas con el DEA. Son nuevas técnicas españolas, todavía hay que evaluarlas en los países de Latinoamérica. Después de realizar el RCP, los reanimadores deben tan pronto como sea posible lavarse las manos, ¿verdad? Retirarse el equipo de protección personal, lavarse las manos con agua y jabón o desinfectarlas con ciertas soluciones hidroalcohólicas y ponerse en contacto en el caso de que haya sido un paciente COVID positivo con las autoridades sanitarias locales para solicitar información de cuál va a ser el procedimiento de vigilancia sanitaria para todos los responsables que tuvimos contacto con este paciente. Hay que utilizar agua y jabón y disponerlo en todo el campamento y en el área de trabajo. Hay que utilizar soluciones alcohólicas al 70% para la desinfección. Puede ser válido utilizar amonio cuaternario de 5ª generación, hipoclorito o lejía, o según el grado de esterilización que nosotros hayamos adoptado como componente médico. Hablemos un poco del síndrome de aplastamiento, ¿verdad? Tenemos que el atrapamiento de las partes del cuerpo debido a una fuerza de compresión que resulta en una lesión física o lesión isquémica en el músculo del área afectada, más comúnmente discutida en el contexto de incidentes en estructuras colapsadas, y si una masa muscular importante está comprometida puede conducir a un síndrome de aplastamiento. Luego de la liberación de la fuerza de compresión, ¿verdad? Si no tenemos el cuidado y simplemente lo liberamos. El síndrome de aplastamiento, pues, es una afección sistémica potencialmente mortal que puede ocurrir después de la liberación de la fuerza de compresión que se ha aplicado en una masa muscular, ¿verdad? Regularmente en las extremidades. Los factores que conducen al desarrollo del síndrome de aplastamiento incluyen el grado de la fuerza de compresión, o cómo está comprometida la extremidad, la cantidad de masa muscular involucrada y la duración de la compresión. Tenemos también que la fuerza de compresión puede ser desde el propio peso corporal de la víctima o de la persona atrapada. Al inicio, el síndrome de aplastamiento ocurre después de la reperfusión, es decir, de la liberación de la extremidad, y entonces el músculo lesionado, cuando se libera la fuerza de compresión, hace la reperfusión y comienza el síndrome de aplastamiento. Esto puede ocurrir en secuelas clínicas agudas o de aparición tardía. Las 3 principales preocupaciones patofisiológicas agudas serían entonces la hipovolemia, que puede provocar el shock, los desequilibrios hidroelectrolitos, que incluye la hipercalemia
que puede dar lugar a unas arritmias cardíacas, y la acidosis metabólica, que puede provocar dicho shock. Es decir, que estas tres, o de forma individual, dan el síndrome de aplastamiento. Las preocupaciones, en este caso fisiopatológicas de inicio tardía, también puede darnos una insuficiencia renal, como nos preguntaban la semana pasada de por qué la orina oscura, ¿verdad? Y es por la falla renal que provoca el síndrome de aplastamiento, el síndrome de dificultad respiratoria, la coagulopatía generalizada que provoca, puede provocar una sepsis severa, dependiendo si la lesión es abierta, y la demora de la atención médica o el manejo inapropiado que nosotros brindemos durante el rescate. Se debe considerar que todos los pacientes atrapados dentro de un entorno colapsado o una estructura colapsada tienen algún elemento del síndrome de aplastamiento hasta que no se demuestre lo contrario. Los rescatadores y el personal médico deben mantener un alto índice de sospecha sobre un potencial síndrome de aplastamiento, teniendo en cuenta lo siguiente. Y es posible que no hayan señales físicas obvias de una lesión por aplastamiento, pero sí, posteriormente puede manifestarse signos en el paciente y puede dar indicio a un mejor abordaje de esto. Ahora, ¿cuáles son esos signos físicos que nos pueden orientar en el manejo del síndrome de atrapamiento? Pues una piel moteada o ampollada, un edema, la orina pardo rojiza, los pulsos disminuidos o están ausentes en las extremidades afectadas o filiformes, signos generales de shock, los síntomas de distrés o anestesia, perdón, de ausencia de sensibilidad al dolor o parestesias. La presencia puede ser a nivel del dolor, que no puede reflejarse a un grado o un nivel o darnos una orientación del nivel de afectación, o también puede ser exacerbado a los movimientos de la liberación. Y la paresia de las extremidades afectadas. También puede diagnosticarse incorrectamente el síndrome de aplastamiento como una lesión medular. Este diagnóstico, la lesión medular, sería nuestro diagnóstico diferencial. Es importante hacerla, ya que los regímenes de tratamiento son diferentes. Si tiene alguna duda, entonces hay que tratar el síndrome de aplastamiento mientras protege la columna vertebral, hasta que la lesión de la columna vertebral se puede excluir. La terminología de la hipercalemia debe anticiparse en el caso de la lesión por aplastamiento. Debe identificarse y manejarse tan pronto como sea posible. Por eso es muy recomendable el manejo con líquidos antes de liberar la extremidad. En el síndrome de aplastamiento es imperativo que el equipo de rescate reconozca los signos de peligro. No tratar al paciente antes de liberar la fuerza de compresión. Si es posible, hay que tomar 2 vías de acceso venoso. El método y el momento de la eliminación de la fuerza de la compresión es crucial y debe de coordinarse estrechamente entre los técnicos de rescate y el personal médico. Ahí influye mucho el manejo médico, es decir, que tiene que ser de forma más agresiva, con un monitoreo y seguimiento más exhaustivo hacia el paciente. La eliminación de la fuerza de compresión no debe demorarse, ya que la severidad del síndrome de aplastamiento y el síndrome compartimental es proporcional a la duración del área donde se aplasta. El método y la ruta de salida de la pila de los escombros debe prepararse antes de la eliminación de la fuerza de compresión. El equipo de extracción requerido debe estar disponible de inmediato. El método de transporte debe de establecerse desde temprano. El establecimiento de las instalaciones de la atención médica debe identificarse lo antes posible. Es decir, parte de nuestro plan de acción, todo tiene que estar socializado y prácticamente a disposición. Otra de las consideraciones importantes es que actualmente no existe una evidencia científica sólida que respalde un solo régimen de fluido definitivo para el ambiente de la estructura colapsada. La administración de los fluidos sigue siendo la piedra angular en la terapia del tratamiento médico del síndrome de aplastamiento. En el ambiente usa generalmente
se impide la capacidad de controlar definitivamente el estado hemodinámico del paciente, ya sea en sus variedades, ¿verdad? Electrolítico y metabólico. Se debe prestar especial atención a la administración de las tasas bajas y las dosis de administración de fluidos que pueden aplicarse. Por ejemplo, aquellos con masa muscular inferior, por ejemplo, pueden ser pediátricos, adultos mayores, desnutridos crónicos, y los pacientes con condiciones con comorbilidad, como por ejemplo insuficiencia cardíaca, diabetes, entre otros. En cuanto al volumen, no existe evidencia científica tampoco, ni sólida, que respalde una dosis particular de administración. Sin embargo, la literatura respalda el uso de los fluidos de alto volumen durante la extracción. Muchos autores, ¿verdad? Sin mayores estudios, más que la medicina basada en evidencia, recomiendan 1 a 1.5 litros por hora para el paciente adulto hasta que se pueda verificar el estado de hidratación. Esto se puede aumentar con los bolos de líquidos intravenosos que nosotros estamos acostumbrados a manejar, ¿verdad? Pueden ser 250 ml de una solución Harman, solución salina o de cualquier coloide. Los principios de la reanimación con control de daños, por ejemplo, la hipotensión permisiva, pueden necesariamente no aplicarse en un ambiente USA. También tenemos como el síndrome de aplastamiento se asocia con insuficiencia renal aguda, se debe evitar, si es posible, los medicamentos con un efecto nefrotóxico conocido, como por ejemplo medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. Los pacientes que presentan una posible insuficiencia renal aguda pueden acumular dosis excesiva de medicamento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay que estar al pendiente y regularlo conforme la reanimación. En un ambiente de reanimación, ¿verdad? Estamos acostumbrados a utilizar diferentes medicamentos. Principalmente los medicamentos que utilizamos son el bicarbonato de sodio, ¿verdad? Hay una dosis recomendable que son 50 ml intravenosos por paciente adulto promedio antes de la eliminación de la fuerza de compresión, en el caso del síndrome de aplastamiento. La posterior infusión intravenosa lenta puede ayudar también a contribuir a la diuresis, obtener una diuresis más alcalina, que se cree que ayuda a la protección renal. La analgesia, ¿verdad? La analgesia adecuada y apropiada no solo es importante para la comodidad del paciente, sino que también nos puede ayudar a la extracción del paciente. La selección del analgésico puede estar influenciada por el alcance de la practicidad, entre otros. Regularmente los países decidirán, o los componentes médicos de cada grupo user decidirán, según la adquisibilidad del medicamento, pues tener eso en su stock de medicamentos. Pueden ser desde una diclofenac, ketorolaco, ketamina, podemos mencionarlo también, dolgenal, en fin, existen diferentes analgésicos que podemos utilizar de forma endovenosa. Con respecto a los antibióticos, es preferible un amplio espectro, ¿verdad? Utilizar un medicamento para una diferente gama, ya sea de vía intramuscular o vía endovenosa. El tratamiento deberá incluir, pues prácticamente, según la adquisibilidad de cada componente o de cada grupo médico usa. En el caso del tratamiento con hipercalemia, puede incluir el bicarbonato, el calcio, agonista beta 2, la dextrosa o insulina, el poliestereno o sulfonato o la resina cálcica. En fin, cada equipo decidirá cuál será su stock de medicamentos para el diferente o los diferentes tipos de abordaje médico que queramos brindar. Existen otros medicamentos para la reanimación como el manitol, el alopurinol, la acetazolamida, la furosemida, el cloruro de succinilmetonio. En fin, tenemos varios o podemos crear nuestro stock de medicamentos según el requerimiento. Pero en síntesis, pues va a depender y hay que tomar en cuenta que debemos de tener como stock los líquidos y expansores de volumen, los analgésicos, los anestésicos, las benzodiazepinas,
antialérgicos también que no estuvieron contemplados, los esteroides, los anticolinérgicos y otros que pueden ser recomendados desde sus mismas instituciones para el stock de medicamentos que podemos utilizar. Bueno, este ha sido un resumen de un pequeño abordaje de la parte 2 en las operaciones USAR del componente médico. Cedemos el espacio a CEPREDENAC para la serie de preguntas. Muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho por su exposición. Vamos entonces a pasar al espacio de las preguntas. Vamos a... ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Perfecto. Entonces vamos a pasar al área de las preguntas. Ya tenemos varias. La primera nos hace el señor Manuel Urbina. Si en el lugar de trabajo se presenta una atención de paciente ginecológica, ¿cuánto se le debe de aplicar de ácido tranexámico? Bueno, regularmente el ácido tranexámico en un paciente, primero tiene que valorarlo, ¿verdad? También hay que ver en qué semana está de gravedad, o de gravidez, perdón. Entonces, el ácido tranexámico, si bien es cierto, puede ser utilizado, pero hay que evaluar primero a la paciente ginecológica, no es solo administrarlo. Es de ver también el tipo, porque el ácido tranexámico atraviesa la placenta. Entonces tendríamos que ver si está en una etapa de parto, si está en una etapa de embarazo y shock, hipovolémico o hemorrágico. En sí hay que evaluarlo bien y saberlo manejar. Esas serían las consideraciones para poder administrar el ácido tranexámico. Ok, muchas gracias, doctor. Ahora vamos a pasar a la pregunta del señor Fausto Guardado Reyes, que nos pregunta qué recomendación o estudios hay sobre el uso de opiáceos, opiáceos en amputaciones o heridas con hemorragias masivas. Pues prácticamente es lo que yo mencionaba. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Como componente USA, no de El Salvador, sino que de forma personal estoy hablando, puedo manejar, puedo tener mi stock de medicamentos. Por ejemplo, solo tengo diazepam o midazolam, que no los mencioné, pero se da el caso. Sin embargo, yo puedo diluir, por ejemplo, el midazolam a dosis respuesta, digamos, lo diluyo en, ¿qué? 20 cc de solución salina para la administración del paciente y voy administrando según dosis respuesta para provocar una anestesia superficial. Sin embargo, me puede tener muy buenos resultados, aunque no tenga un anestésico de alto poder, y puedo tener resultados no óptimos. Sin embargo, puedo sacar al paciente de la complicación del que esté. Entonces, ahí no sé si le contesto la respuesta. También puede ocupar diazepam, entre otras benzodiazepinas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Luego tenemos la pregunta del señor Álvaro Giovanni Flores, que nos pregunta qué tan cierto es que en las lesiones espinales es mejor usar la solución fría en contraste con el uso de hemorragias. Bueno, como les comentaba, las soluciones frías no son recomendables por la aceleración de la hipotermia que me produce el paciente. También hay que saber el volumen de líquido a administrar, porque en una lesión, en este caso traumatismo, según entiendo, y hay un sangramiento, el exceso de líquido puede eliminar el trombo. Entonces, al eliminar el trombo, pues puedo provocar yo un sangramiento por el exceso de líquido que está. En las lesiones vertebromedulares, regularmente lo que se hace es, aparte de inmovilizar, mejorar la analgesia de ese paciente, ¿verdad? Pueden ocupar una benzodiazepina si no es disponible un analgésico adecuado, que también provoca una relajación de los músculos de la médula espinal y o incluso un anestésico sistémico, que
podría provocar en alguna medida un mejor manejo de ese paciente. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y nos dice el señor Pablo Efraín Botso, que nos saluda desde Guatemala y que quiere que si nos puede apoyar explicando qué complicaciones provoca la solución salina. Bueno, la solución salina, el principal efecto secundario utilizado en exceso es el exceso de cloro, ¿sí? Entonces, el exceso de cloro, pues nos va a provocar desde la acidez o acidificar diferentes secreciones. Entonces, la principal consecuencia de la solución salina es esa, que nos provoca niveles altos de cloro. ¿Cómo se maneja? Pues prácticamente dejando de suministrar los líquidos y esperando que el cloro se disuelva en los espacios intracelulares. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y por último, tenemos la última pregunta, que es de la señora Lisette Llamas, que nos pregunta, en el ámbito USAR, ¿se cuenta con algún tipo de código de comunicación por señales hechas con el cuerpo, tipo señales militares? Eso lo va a decidir cada equipo USAR, ¿verdad? Por ejemplo, existen sonidos con el silbato que nos indican ciertas señales. Por ejemplo, algunas puede ser podemos acordar, mejor dicho, que un pito va a hacer la evacuación de la zona, 2 pitos pueden ser X acción, 3 pitos otra acción, o un pito largo puede significar algo. Eso lo va a decidir el plan de acción o los protocolos USAR de cada uno de los países, ¿verdad? Incluso pueden incorporar señales como ella lo expresaba, pero eso sí, tiene que estar establecido en los protocolos para que se socialice y se aplique. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas que nos quedan, ya que solo nos quedan 2. Nos pregunta una persona, en una amputación de pierna casi completa, ya después de 5 horas, si el paciente sigue con vida, ¿se debe mantener siempre el torniquete? Bueno, no hay una especificación ahí, pero si yo asumo de que apliqué el torniquete para extraer al paciente y en esas 5 horas me imagino que ya llegó a un lugar estable, ese torniquete permanece porque hay una amputación. Si yo lo retiro, pues voy a provocar la exsanguinación. Entonces lo mejor es no tocarlo, pero sí hay que quede en un lugar visible con una hora establecida en que yo coloque el torniquete para que el médico, al recibirlo al hospital, tenga cierto grado de conocimiento a dónde va a proceder con la amputación. Después de 5 horas, yo tengo entendido que ya estaría en un lugar apropiado porque ni el área de concentración de víctimas, ni el lugar que nosotros hemos considerado para la estabilización del paciente son lugares apropiados, más si hay una amputación. Entonces, prácticamente ese paciente, en mi plan de abordaje o mi plan médico, tiene que estar estructurado para que llegue de forma inmediata a un nivel de atención tipo 2 o tipo 3, ¿verdad? Dependiendo de cada país y cómo está estructurado, para un abordaje médico más oportuno y apropiado para el manejo de esa amputación. Muy bien, muchas gracias, doctor. También tenemos entonces la pregunta de la persona que nos hace, dice, en caso de un paciente que tiene problemas de hipertensión con una hemorragia fuerte, ¿qué líquido se debe administrar? Bueno, usted va a evaluar al paciente. Ese paciente puede tener diagnóstico de hipertensión arterial grado 2, grado 3, puede estar manejado con ciertos medicamentos, pero una lesión exsanguinante regularmente tiende a una hipotensión. Entonces, prácticamente puede manejarlo con una solución salina o un Harman, puede administrarle bolo, siempre y cuando tenga unas presiones
muy bajas a las que normalmente posee. Por ejemplo, un paciente diagnosticado puede ser hipertenso, manejado con ciertos medicamentos, pero en una hipovolemia por un proceso diarreico, pongámosle así, mi restauración de líquidos, puedo administrar cualquier tipo de líquido, perdón, para restablecerlo o estabilizarle su presión arterial. ¿Sí? Ahí no hay ninguna controversia en el manejo. Claro, siempre y cuando se valore el paciente. Ok, muy bien, muchísimas gracias, doctor. Antes de terminar el webinar, vamos a pasar a las palabras de la secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, la señora Claudia Herrera, que nos va a brindar el cierre de la actividad. Solo les quiero recordar a todos nuestros participantes que en el chat se les compartió el formulario para que puedan ingresar sus datos. Como este fue un ciclo de webinar, entonces junto con los formularios que se llenaron la semana pasada y estos, vamos a poder hacer una combinación para crear una base de datos y los participantes que estuvieron en ambas sesiones podamos hacerle el envío de sus diplomas. Les pido que por favor verifiquen que han ingresado bien los datos en el formulario. Les debe de llegar un correo electrónico confirmando que fue recibido el formulario. Si no les llega, pues pueden volverlo a ingresar las veces hasta que reciban el correo, si no es ningún problema. Revisen también los datos porque es muy importante tener la información exacta, ya que es el diploma que les vamos a poder proporcionar. Este curso fue muy importante, ya que sigue siendo parte del aprendizaje de todos ustedes y nosotros lo estamos haciendo con muchísima dedicación porque queremos seguir contribuyendo en el desarrollo que ustedes tienen como profesionales y como encargados, como esos seres que nos van a ayudar a atender las emergencias que puedan llegar a ocurrir. Habiéndoles dicho eso, entonces le doy paso a las palabras de la señora secretaria ejecutiva de CEPREDENAC. Muchísimas gracias. Nuevamente, doctor, doctor Roberto Gavidia, muchísimas gracias por sus valiosos aportes, sus recomendaciones. Sin lugar a dudas, ha sido una información muy importante, tanto en conocimientos, también como las valoraciones médicas, su experiencia trasladada también a las capacidades ahora de los grupos nacionales especializados de toda la región centroamericana, República Dominicana y el resto de los países que nos acompañan de Sudamérica, México y Estados Unidos en esta ocasión. Como bien lo señalaba nuestra colega Ana, estamos motivados, interesados en seguir acompañando todos estos procesos formativos, seguir atendiendo específicamente sus orientaciones y sus necesidades. Así que valoramos muchísimo, estimados participantes, el que nos hayan acompañado nuevamente un miércoles para desarrollar estos procesos formativos. Como les comentaba en ocasiones anteriores, estamos también desarrollando nuestro campus virtual, a través del cual vamos a sistematizar toda la información vinculada a la gestión integral de riesgo, preparación y respuesta, y desarrollar los procesos formativos con una mirada hacia la certificación y acreditación también de los grupos nacionales especializados. Así que nuevamente muchísimas gracias, doctor Gavidia, por sus aportes, por sus contribuciones y sobre todo por contribuir a la gestión integral de riesgo en la región centroamericana y a los países miembros del CEPREDENAC. Participantes, les animamos a que nos acompañen en el siguiente ciclo de webinars que va a estar dirigido a la temática de movilización y operaciones USAR para la temporada ciclónica. En esta ocasión va a estar a cargo del señor Edwin Olivares, jefe del Centro de Operaciones de Emergencia de República Dominicana y también líder del equipo USAR. Con este tipo de intercambios estamos reforzando también las experiencias, las lecciones aprendidas entre países y buscar articular los esfuerzos, pero sobre todo complementar nuestros conocimientos y nuestras capacidades. Hemos visto valoraciones muy valiosas por parte de los participantes en el que nos agradecen los aportes que nos ha trasladado el doctor Gaviria. Así que esperamos que en el próximo ciclo de webinars, que esta temática también se aborda en dos sesiones, el próximo miércoles a las 4 de la tarde, les animamos a que llenen las encuestas, a que se aseguren que los datos de ustedes están
debidamente llenados, porque de eso depende también de la recepción de los certificados de participación. Nuevamente, si tienen alguna dificultad para acceder a estos certificados, ya nuestras colegas le han indicado los correos electrónicos de nuestra institución a través del cual pueden hacer las consultas. También nos hacen algunas solicitudes de guías USAR y algunos otros aspectos que nos están señalando que vamos a atender vía correo electrónico. La idea es que en estos procesos de webinars, que son de 2 sesiones, se aseguren en participar en ambas sesiones, porque de eso depende también la emisión del diploma, ¿verdad? Porque es una secuencia. Entonces, esa también recomendación se la hacemos para su participación en el siguiente webinar que va a estar a cargo de República Dominicana. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a la Cooperación Suiza para el Desarrollo también, que nos permite desarrollar todos estos procesos de fortalecimiento de capacidades. Estén pendientes de nuestras próximas actividades, no solamente en el ámbito de preparación y respuesta. Tenemos un ciclo de webinars dirigidos también al sector privado, a la juventud, al tema de gobernanza. Estamos en el mes de octubre, en el mes de la reducción de riesgo de desastres, y tanto a nivel nacional como a nivel regional tenemos una serie de actividades planificadas, desde simulacro nacional en Costa Rica, que también aprovechamos a invitarles al 13 de octubre en el primer simulacro virtual. Nicaragua está desarrollando también una serie de actividades del 13 al 30 de octubre, vinculado también a la reducción de riesgo de desastres, así que estén pendientes de todas nuestras actividades. Muchísimas gracias nuevamente, participantes, y estamos siempre atentos a escuchar sus valoraciones y sobre todo sus indicaciones de cómo abordar adecuadamente esas necesidades que ustedes nos trasladan diariamente en nuestras redes sociales, pero también en cada uno de nuestros webinars. Muchísimas gracias por parte de CEPRENAC y nos vemos pronto. Gracias, secretaria. Feliz tarde.